Capítulo 6. La Primera Guerra Mundial. El heredero al trono de Austria-Hungría, el archiduque Francis Ferdinand y su esposa estaban en Sarajevo en 1914. A medida que se movían por las calles llenas de gente en un carruaje abierto, comenzó un tiroteo y ambos resultaron muertos. La gente de Sarajevo era predominantemente compuesta por serbios. Sus convicciones religiosas en su mayoría eran las de los cristianos ortodoxos. Desde el año 1054, la Iglesia Católica ha estado en guerra con los cristianos ortodoxos. 50 años antes del asesinato, los croatas, quienes son católicos, habían comenzado a expresar abiertamente su odio hacia los serbios, quienes eran rivales de Roma y tenían que ser exterminados. El Papa Pío X, en su odio por los cristianos ortodoxos, continuamente incitaba al emperador Francis Joseph de Austria-Hungría a eliminar a los serbios. Después de lo que sucedió en Sarajevo el 26 de julio de 1914, el barón Ritter, un representante de Bavaria al Vaticano, le escribió a su gobierno lo siguiente: «El Papa aprueba el trato terrible que se le está dando a Serbia. Él no tiene muy buena opinión de los ejércitos de Rusia y de Francia en el caso de la guerra con Alemania. El cardenal, secretario de Estado, no veía que Austria pudiese hacer guerra si no decidiese hacerlo en ese momento. Allí en sus colores reales estaba el vicario de Cristo, el Papa, el gentil apóstol de la paz, el santo pontífice, cuyos autores piadosos parecían haber muerto de tristeza al ver el surgimiento de la guerra». Debe decirse específicamente que en 1914 la Iglesia Católica Romana comenzó una serie de guerras diabólicas. Entonces el tributo de sangre que siempre ha logrado realizar comenzó a convertirse en un torrente real. Vemos entonces que el Papa sabía que si Austria-Hungría destruía a los serbios, entonces los hermanos serbios ortodoxos cristianos de Rusia podrían entrar a la reyerta. Entonces Alemania, Francia y otros se unirían y entonces comenzaría la Primera Guerra Mundial. El papado estaba gozoso de ver a Rusia entrar al conflicto. Rusia era predominantemente ortodoxa y el papado quería que los ortodoxos cristianos en Rusia y alrededor del mundo fueran aniquilados. Los jesuitas del Papa tenían otra razón para estar contentos cuando Rusia entró al conflicto. Era hora de la venganza. Cerca de 100 años antes de que la Primera Guerra comenzara, Alejandro I, el emperador ruso, sacó a los jesuitas de Roma. El emperador ruso, Alejandro, se vio precisado a promulgar un decreto real en 1816, mediante el cual los jesuitas serían expulsados de San Petersburgo y de Moscú. Siendo poco efectivo ese decreto, promulgó otro en 1820, excluyéndolos totalmente de los territorios rusos. 5 años después, Alejandro fue envenenado. Los zares rusos estaban bajo ataque de parte de los jesuitas. Alejandro II rompió todos los lazos diplomáticos con Roma en 1877 y hasta propuso una constitución. Alejandro II había progresado muy bien con sus grandes reformas y le había estampado su firma a la Constitución que se había adoptado en Rusia. Al día siguiente de hacerlo, le arrojaron una bomba a su carruaje y la misma mató e hirió a un número de cosacos que acompañaban al carruaje. El emperador, en señal de profunda tristeza, salió de su carruaje a ver los cuerpos de los hombres muertos, cuando una segunda bomba lo voló en pedazos. Finalmente, en 1917, el último zar y toda su familia fueron asesinados. Nunca más un emperador odiado de la casa de Romanov gobernó a Rusia o protegió a la Iglesia Ortodoxa. El tiempo de la venganza había llegado. La derrota del sistema de los zares trajo como consecuencia inevitable la derrota de la Iglesia Ortodoxa. Para el Vaticano, quien le había declarado la guerra a la Iglesia Ortodoxa desde el siglo XI, la caída de su rival milenario era demasiado buena para ser cierta. ¿Quién ayudó y financió a los revolucionarios rusos en su apoderamiento de Rusia?
¿Quién apoyó a Lenin, Trotsky y a Stalin cuando crearon la revolución y el derramamiento de sangre en toda Rusia? Los instrumentos de esta nueva alianza entre los soviéticos y el Vaticano eran los jesuitas, descritos como los enemigos hereditarios de la Iglesia Ortodoxa. Se había informado que había un gran número de representantes de la orden jesuita en Moscú durante la revolución. De entre el 1.766.188 víctimas hasta el comienzo de 1922, números obtenidos de los documentos soviéticos, casi 5.000 de ellos eran sacerdotes, monjas, maestros, etc. De la Iglesia Ortodoxa, alrededor de 100.000 luteranos desaparecieron. Villas completas fueron destruidas, miles de iglesias de diferentes denominaciones fueron demolidas y el trabajo de destrucción continúa. Los que auspiciaron económicamente a los jesuitas en la Revolución se encontraban en América. William Franklin Sands, el director del Banco de Reserva en Nueva York, había contribuido con $1 millón a los bolcheviques. Jacob Schiff era el principal jesuita en América, a quien se le asignó apoderarse del sistema bancario en América y establecer una reserva federal. Jacob Schiff llegó a América al final del siglo XVIII, bajo las órdenes de los Rothschild, de tomar control del sistema bancario americano. Para finales del siglo, en el año 1900, Schiff tenía el control de la fraternidad de banqueros completa en Wall Street. Ya que Schiff tenía el control del Banco de Reserva Federal, tenía entonces una buena fuente de dinero para financiar la revolución en Rusia. En la publicación del periódico el New York Journal American, el nieto de Schiff, llamado John, fue citado por el periodista Shola Knickerbocker como que había dicho que su abuelo Jacob Schiff había dado como $20 millones para financiar el triunfo del comunismo en Rusia. En términos del valor de esa cantidad de dinero hoy día, sería de unos $420 millones, dinero que se le robó a la gente de los Estados Unidos a través del Banco de Reserva Federal. Jacob Schiff estaba en control de la fraternidad completa de banqueros y estaba financiando a un gobierno que apoyaba los principios que constituían una antítesis de la Constitución de los Estados Unidos. Schiff pretendía ser un capitalista americano. Vivía en América, pero su objetivo principal era el objetivo del Papa, la destrucción final de América. Había otras metas que los jesuitas pretendían lograr con la Primera Guerra Mundial. Todas las grandes naciones, incluyendo a los Estados Unidos, estaban agotados por la guerra, devastados y llorando a sus muertos. La paz era el gran deseo universal. Por tanto, cuando Woodrow Wilson propuso establecer la Liga de las Naciones para asegurar la paz, todas las grandes naciones entraron sin siquiera haberse detenido a leer las letras pequeñas que habían en dicha proposición. Después de la Primera Guerra Mundial se hizo un intento de establecer un gobierno mundial y se estableció la Liga de las Naciones. El senador Henry Cabot Lodge detuvo la participación de los Estados Unidos en la Liga de las Naciones. El plan de los jesuitas de crear un gobierno mundial desde el cual pudiesen controlar al mundo fue detenido solo temporalmente. Esta parte del plan de los jesuitas tuvo que hacerse esperar por 27 años antes de que se repitiese otra vez, cuando la Segunda Guerra Mundial culminó con la creación de las Naciones Unidas. Antes de examinar cualquier otra razón por la cual el papado se deleitara en la Primera Guerra Mundial, es importante mirar de cerca al presidente Woodrow Wilson. Wilson era controlado y dominado por el coronel Edward Mandell House. Wilson dijo lo siguiente: «El señor House es mi segunda personalidad, mi ser independiente, sus pensamientos y los míos son uno solo». Durante 7 largos años el coronel House era el otro yo del presidente Woodrow Wilson. Fue House quien hizo la selección del gabinete, formuló las primeras políticas de la administración y prácticamente dirigió los asuntos de los Estados Unidos con el extranjero. Teníamos en vez de un presidente, 2. Un superembajador hablaba con los emperadores y los reyes como iguales suyos. Él era el generalísimo de la administración.
Pierek dice en las páginas 106 a 108 que mientras Wilson estaba corriendo como candidato a la reelección en 1916 bajo la plataforma de haberlos mantenido al margen de la guerra, House estaba negociando un acuerdo secreto con Inglaterra y Francia en nombre de Woodrow Wilson, mediante el cual América entraría en la guerra justo después de las elecciones. House también estaba íntimamente relacionado con los centros de poder económico en Europa. House había dejado de relacionarse con ambos, J.P. Morgan y las familias banqueras de Europa. Edward Mandell House controlaba completamente a Woodrow Wilson. House era un jesuita que llevaba a cabo todos los deseos de la orden. Él utilizó a Wilson como una marioneta para crear la Liga de las Naciones para los jesuitas. Wilson era solo una herramienta de los jesuitas para lograr sus propósitos. Otra razón para que surgiera la Primera Guerra Mundial fue para vengarse de Alemania por su oposición al papado y a los jesuitas en los años 1860 y 1870. Alemania era el lugar de nacimiento de los tan odiados luteranos. 2 veces durante esta época, el cónsul Otto von Bismarck dirigió a Alemania, conocida como Prusia, a obtener victorias militares sobre los países controlados por los jesuitas, Austria en 1866 y Francia en 1870. Bismarck prohibió además la orden jesuita mediante una ley llamada Kulturkampf en 1862. Estos crímenes contra Roma y los jesuitas tenían que ser vengados, por lo que muchos miles de alemanes fueron asesinados en el baño de sangre de la Primera Guerra Mundial. Alemania fue el país más afectado al final de la guerra. Las naciones victoriosas de Europa usaron el Tratado de Versalles para hacer que Alemania financiara la guerra. El tratado impuso una carga tan injusta de reparaciones de guerra sobre Alemania que cuando el líder francés Clemenceau fue entrevistado por la prensa en torno a qué le habían dado los líderes a través del Tratado de las Naciones, él dijo: «Hemos garantizado que habrá otra guerra dentro de 20 años». Los alemanes estuvieron de acuerdo con los términos porque estaban débiles y derrotados, pero reconstruyeron el país e intentaron pagarles a sus enemigos la deuda en la que habían incurrido después de la Primera Guerra Mundial. El pago fue la Segunda Guerra Mundial. Después que terminó la Primera Guerra, los jesuitas no obtuvieron lo que querían. Woodrow Wilson y Edward Mandell House se las arreglaron para obtener la Liga de las Naciones para ellos, pero fallaron miserablemente porque los Estados Unidos no se unieron a ella. Por tanto, se requería otra guerra, una guerra tan devastadora que la gente pidiese a gritos por la creación de las Naciones Unidas. Esta era una de las metas de la Segunda Guerra Mundial. Examinaremos estas y otras razones para que surgiera la Segunda Guerra Mundial en nuestro próximo capítulo.